tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, seguimos. Empezamos ahora ya en la crucifixión de Jesús, en esos momentos en los que ya está María y Juan en el Calvario, ya están todos listos para comenzar el suplicio. Bueno, continuarlo. Así es. Sí. Bueno. Entonces empezamos aquí, en el centurión. Comienza la crucifixión. El centurión ofrece a Jesús una vasija para que beba la mezcla anestésica de vino con mirra, pero Jesús la rehúsa. En cambio, los dos ladrones beben bastante. Se da la orden que los condenados se desvistan. Los dos ladrones lo hacen sin ningún pudor. Los verdugos ofrecen 3 trapos a los condenados para que se los amarren a la cintura. Los ladrones los agarran profiriendo horribles blasfemias. Jesús, que se desvistió lentamente por el dolor de las heridas, lo rechaza. Quizás piensa conservar la ropa interior que ha tenido también en la flagelación. Pero cuando le dicen que se despoje de esa ropa, él extiende la mano para mendigar el trapo de los verdugos, para defender su desnudez. Es el aniquilado completo, hasta obligado a pedir un trapo a los delincuentes. Pero la Virgen, que ha observado, se ha quitado el largo y delgado velo blanco, que le cubre la cabeza bajo el oscuro manto, en el que ha derramado tanto llanto. Se lo quita sin hacer caer el manto, lo entrega a Juan para que lo dé a Longinos, para su hijo. El centurión toma el velo sin dificultad, y cuando observa que Jesús está por desnudarse totalmente, le entrega el lienzo materno a Jesús, quien estando volteado, no hacia la multitud, sino hacia la parte libre de gente, de esta manera deja ver su espalda, llena de moretones hinchados, heridas sangrantes abiertas y con costras oscuras. Jesús le agradece. Se lo pone dando varias vueltas sobre la pelvis, apretando firmemente, ajustándolo muy bien para que no se le caiga. Sobre el velo, hasta ahora mojado, solo de llanto, caen las primeras gotas de sangre, porque muchas de las heridas, cubiertas apenas por un coágulo, al inclinarse para quitarse las sandalias y quitarse las vestiduras, se han vuelto a abrir, volviendo a brotar la sangre. Dice Jesús: mi madre dolorosísima, desde mi nacimiento hasta mi muerte, ella ha debido sufrir también por esto, no poder dar a su criatura los primeros y los últimos consuelos que aún el más miserable de los hijos del hombre tiene al nacer y al morir, y de su velo ha debido hacer ropa para el hijo recién nacido y sudario para el hijo desangrado. Terrible, sí, terrible. Así es. Sí. Sí. La gente se burla como en coro. Oh, bello, el más bello de los hijos de los hombres. Las hijas de Jerusalén te adoran, ríen y gritan. Oh, el perfecto, eres el Hijo de Dios, pero no, eres el aborto de Satanás. Al menos él, Satanás, es poderoso y fuerte. Tú eres un hilacho impotente y asqueroso. Esto, hay que leerlo así más o menos con calma. Sí. Pero estamos viendo el sufrimiento atroz y sobre todo esta parte parece como que no es un sufrimiento en sí mismo, ¿no? El desnudarse, el quedar desnudo enfrente del pueblo, pero ante el pudor divino, porque no es el pudor humano, sino el pudor divino, debemos entender que debe tener una causa. O sea, todos los sufrimientos, todo lo que Jesús va sufriendo, tiene una causa, no es algo fortuito.
No es algo que nada más se le haya infringido porque se les ocurrió a los verdugos, ¿no? Sino tiene una causa precisa, y hay una lectura en los escritos de Luisa donde Jesús dice así específicamente que él iba poniéndole en la mente a los verdugos lo que tenía que sufrir. No era un obligarlos, porque eso es lo que luego como que se piensa inmediatamente, sino era un sugerirlo, y los verdugos lo aceptaban o no lo aceptaban, pero era lo que era necesario para que Jesús pudiera cumplir totalmente la redención y que pudiera pagar por cada pecado específico, ¿no? Y esto del desnudarse, o sea, que la parte divina se exhibiera, o sea, así hiere el pudor tremendamente. Y yo quisiera leerles ya de los escritos de Luisa, o sea, en las horas de la pasión, el por qué quiso aceptarlo. Le dice Luisa a Jesús: desnudado Jesús mío, permíteme que te estreche a mi corazón para calentarte, porque veo que tiemblas y que un frío sudor de muerte invade tu santísima humanidad. Cuánto quisiera darte mi vida y mi sangre para sustituir a la tuya, que has perdido para darme vida. Mientras tanto, Jesús, mirándome con sus lánguidos y moribundos ojos, parece que me dice: hija mía, cuánto me cuestan las almas. Aquí es el lugar donde las espero a todas para salvarlos, donde quiero reparar los pecados de aquellos que llegan a degradarse por debajo de las bestias. Híjole, son palabras. Y se obstinan tanto en ofenderme que llegan a no saber vivir sin cometer pecados. Su razón queda ciega y pecan a tontas y a locas. He aquí el por qué me coronan de espinas por tercera vez. Esto necesitamos aclararlo por tercera vez. La primera es allá cuando se la colocan. La segunda cuando le quitan el manto para exhibirlo al público y le arrancan la corona y se la tienen que volver a poner. Y aquí, a la hora que llega y se va a extender sobre la cruz, también lo desnudan y le vuelven a arrancar la corona y se la vuelven a poner. O sea, y él nos dice que casi todas sus penas fueron triples. O sea, 3 veces de la coronación, y en fin, lo va describiendo en las horas de la pasión. Pero con esto continúa y dice: con el desnudarme, reparo por aquellos que llevan vestidos de lujo e indecentes, por los pecados contra la modestia, y por aquellos que están tan atados a las riquezas, a los honores, a los placeres, que de ellos se forman un Dios para sus corazones. Ah, sí, cada una de estas ofensas es una muerte que siento, y si no muero es porque el querer de mi eterno Padre no ha decretado aún el momento de mi muerte. Así que no es nada más como un paso más, como un requisito para la crucifixión, sino que tiene un sentido, y un sentido de reparación, un sentido de rehacer nuestros actos y estar rehaciendo esa impureza que tenemos, ¿no? Y la impureza de todo el mundo. Tengo también el de que dice: porque lo ataron todo el tiempo. Uh-huh. Leo este también. Uh-huh. Porque dice: el pecado es cadena que ata al hombre, y Jesús quiso ser atado para romper sus cadenas. Dice, es en el 13:33. Hija mía, en el curso de mi pasión, todas las otras penas hacían competencia entre ellas, pero una cedía el lugar a la otra, y se mantenían vigilantes para hacerme sufrir lo peor,
para darse la vanagloria de que una había sido más dura que las demás. Pero las cuerdas no me las quitaron jamás. Desde que me apresaron hasta el monte Calvario, estuve siempre atado. Es más, agregaban siempre más cuerdas y cadenas por temor de que pudiese huir, y para hacer más burla y juego de mí. Cuántos dolores, confusiones, humillaciones y caídas me causaron estas cadenas. Pero debes saber que en estas cadenas había un gran misterio y una gran expiación. El hombre, al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de fierro; si venial, son cuerdas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dicen: es nuestra la victoria. Y de rey que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. Cómo es abominable el hombre en el estado de culpa. Y yo, para romper sus cadenas, quise ser atado, y no quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías, para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo. Así es. O sea, todos los sufrimientos, todo lo que pasó tiene un significado, ¿no? Y el significado está en la reparación de los pecados, de nuestros pecados, ¿no? En esta lectura podríamos entender que nuestras cadenas es nuestra misma voluntad. ¿Nos tiene atada? A la larga, o sea, ya si lo vemos así, tal y como es, ¿sí? Nuestra voluntad nos tiene atados y nos tiene atados a nuestra vida, esta vida tan pequeñita que vivimos como esclavos, pero esclavos dentro de una humanidad y dentro de las miserias que esta humanidad contiene. O sea, todos los vicios que se generan en nuestra voluntad es en donde estamos atados. Y a eso es a lo que ahora le hemos llamado libertad. Yo quiero ser libre, sí, libre para seguir siendo esclavo. Con diferente tipo de atadura. Así es. Ojalá se lograra entender esto, o sea, el vicio me ata, no hay forma de que yo me aleje del vicio. Esa es la atadura. O sea, empezamos por vicios como el alcohol, como las drogas, creo que es más claro, como el vicio de la sexualidad, el vicio de, no sé, de la comida, el tabaquismo, el vicio incluso del trabajo, el vicio de ahora en este tiempo se ha vuelto un vicio el culto al cuerpo, el ejercicio, el estar bien, ¿sí? Todo eso se ha convertido prácticamente en cuerdas que nos atan y que no podemos separarnos de ellos. Y más recientemente a las redes sociales. Ah, bueno, eso ya silencio, porque luego van a pensar que es crítica. No, nada más. Un poco de vicio. O sea, es tremendo. En verdad es tremendo ver a toda la gente, no importa clase social, no importa nada en donde estén, todo el mundo embebido en su telefonito, ¿sí? Viendo ¿qué? Chismes. Y cuando uno no está inscrito a alguna red social, hasta lo ven raro. Fuera del mundo. Con razón. Hasta ahora me lo explico. Bueno. Entonces, vamos a seguir con esto. Los ladrones son amarrados sobre las cruces y son llevados a su lugar, uno a la derecha y otro a la izquierda, en relación con el lugar destinado a Jesús. Los ladrones gritan, insultan, maldicen. Es el turno de Jesús. Él se extiende mansamente sobre el madero. Los dos ladrones estuvieron tan rebeldes que no fueron suficientes 4 verdugos para sujetarlos,
por lo que han debido intervenir algunos soldados para dominarlos, ya que lanzaban puntapiés a los ajusticiadores que les amarraban las muñecas. Pero para Jesús no hay necesidad de ayuda. Se coloca y se pone la cabeza donde le indican, abre los brazos como se lo dicen, extiende las piernas tal como le ordenan. Únicamente ha cuidado de acomodarse bien el lienzo sobre la pelvis. O sea, esa es la mansedumbre, la paz y sobre todo la firme decisión de inmolarse para darnos vida. O sea, no se queja, bueno, no que no se queje, sino no externa un rechazo, una oposición a todo lo que le hacen, ¿no? ¿Así debería ser el alma que vive en la divina voluntad? Así debería de ser el alma. A eso se refería Jesús cuando tomen su cruz. Maestro, déjame seguirte, o sea, sí, y siempre invocaba la cruz. O sea, el seguir a Jesús implica cruz. ¿Qué cruz? La cruz del desapego, la cruz del despojarnos de lo nuestro, de salir de ese mundito de corcholata en donde vivimos, atados totalmente a nuestras costumbres, a nuestros vicios, a todo, para liberarnos, que eso es lo que quiere, es liberarnos y ponernos en ellos, en la Trinidad, para espaciarnos en el infinito, donde ya no eres esclavo, eres libre totalmente, pero el mundo y el otro, o sea, el enemigo, nos han convencido que aquello es esclavitud y que esto es libertad. O sea, Satanás nos ha cambiado totalmente la visión y hemos tergiversado totalmente todo lo que Dios nos ha puesto, ¿no? Los mandamientos, las virtudes, todo es negativo. O sea, hay que dar lo contrario. Qué curioso, ¿no? Y lo contrario es el vicio, pero ahora ese vicio es, ¿cómo diríamos? Modernismo, cultura, evolución. Sí. Y sí, evolución realmente sí es una evolución, ¿no? Pero al contrario. Sí. La evolución contraria de lo que decía Darwin. Darwin decía que de la bestia, del animal, iba evolucionando poco a poco hasta llegar al ser racional, al hombre, y que cada vez íbamos evolucionando cada vez más y más y más. Se equivocó un poquito nada más, ¿sí? Es del ser racional, del ser espiritual, hemos ido evolucionando hacia la bestia. Sí. Y ahora somos bestias, así, o sea, y lo digo en forma general, porque solamente así se explica la vida que llevamos en la actualidad. Sí. Y es que si nos soltamos de Dios, estamos perdidos. Así es. Nos deja a nuestro libre instinto, en nuestra esclavitud, y prácticamente estamos totalmente nadando en la, pues no sé, en la anarquía total, ¿no? Sí, se pone uno en manos de Dios o se pone en manos del demonio. Así es. No hay términos medios. Así es. A ver, seguimos. Ahora su largo cuerpo, esbelto y blanco, resalta sobre el madero oscuro y sobre el amarillo suelo. 2 verdugos se sientan sobre su pecho para tenerlo inmóvil. Un tercero le toma el brazo derecho, tomándolo con una mano sobre la primera porción del antebrazo y la otra al final de los dedos. El cuarto sostiene con su mano el largo clavo afilado en la punta cuadrangular, con una cabeza redonda y aplanada, grande como una moneda de antiguos tiempos. Mira si el hoyo, previamente hecho en el madero, corresponde a la articulación radiocúbito del pulso. Está bien. El verdugo... O sea, ¿en dónde? Aquí. No en la palma, sino aquí. En la palma, si lo hubieran clavado en la palma, se hubiera desclavado. Porque aquí no hay prácticamente nada que detenga el desgarro del peso del cuerpo contra el clavo. Sin embargo, aquí
las cosas diferentes. Aquí está un complejo de huesos que forman esta articulación de la muñeca y esa sí logra detener el peso, ¿no? El verdugo apoya la punta del clavo en la muñeca, levanta el martillo y da el primer golpe. Jesús, que tenía los ojos cerrados, al sentir el agudo dolor, lanza un grito y tiene una contracción, abriendo los ojos que se le inundan de lágrimas. Debe ser un dolor atroz el que siente. El clavo penetra, destrozando músculos, venas, nervios, fracturando huesos. La Virgen reacciona al grito de su hijo atormentado con un sollozo, que parece el lamento de un cordero degollado. Se dobla, como quebrada, cubriéndose el rostro con las manos. Para no atormentarla más, Jesús ya no vuelve a gritar. Los golpes siguen, metódicos, ásperos, de fierro contra fierro, y pensar que abajo hay un miembro vivo que los recibe. Esto, el dolor de Jesús, bueno, el dolor de María al estar viendo aquello, ¿no? Y recordemos, ella está de alguna manera compartiendo junto con su hijo todo el sufrimiento. Pero el sufrimiento de Jesús al oír a su madre que está sufriendo por esto, eso debe haber sido un sufrimiento más que se le agrega no solo a la parte física, a la parte del dolor, sino ahora es en la parte moral, ¿no? O sea, sufre porque sabe que su madre está sufriendo lo mismo. La mano derecha está clavada. Se continúa con la izquierda. El hoyo no alcanza la altura de la muñeca. Entonces toman una cuerda, la amarran al pulso izquierdo y jalan hasta dislocar la articulación y desgarrar tendones y músculos, además de rasgar la piel ya herida por las cuerdas de la captura. También la otra mano debe sufrir, porque es jaloneada y estirada por reflejo, y en torno a su clavo se agranda el agujero. Con todo apenas se llega al inicio del metacarpo, junto al pulso. Se resignan y clavan donde pueden, es decir, entre el pulgar y los otros dedos, precisamente al centro del metacarpo. Aquí el clavo entra más fácilmente, pero con mayor dolor porque debe destrozar nervios importantes, tanto que los dedos quedan inertes, mientras que los de la mano derecha tienen contracciones y temblores que denuncian su vitalidad. Pero Jesús ya no grita, solamente tiene un sonido ronco, los labios fuertemente apretados, y lágrimas de dolor caen por tierra después de pasar por el madero. Esta mano, o sea, no les alcanza y es clavada aquí, no acá. Por eso se desgarra y queda sobre la palma de la mano. Pero como tenía el sostén de la otra, no se alcanza a desgarrar totalmente. Sin embargo, sí, se desgarra un poco y queda el clavo queda sobre esta parte. Toca el turno a los pies. A unos 2 metros de la base de la cruz hay una pequeña cuña, apenas suficiente para un pie. Se colocan los pies para ver si está bien la medida. En vista de que la cuña está un poco más abajo, los pies no llegan, por lo que jalan por los tobillos al pobre mártir. El áspero madero de la cruz raspa sobre las heridas, mueve la corona de espinas que se sale, arrastrando consigo algunos cabellos y está a punto de caer. Un verdugo se le encaja sobre la cabeza con un manotazo. Yo no sé si notan aquí este punto, porque dice a unos 2 metros de la base de la cruz está donde apoyan los pies. Imaginémonos el tamaño de la cruz. Sí. Son 2 metros de los pies para abajo. Jesús tenía una altura aproximadamente de 1,80, o sea, ya serían 3,80, más la parte de la cabeza todavía que sobresale, donde está clavado el letrero de Jesús, Rey de los Judíos. O sea, que debe haber medido esa cruz unos 3 metros, por lo menos. Como 5.
Porque son dos. Pues son dos, tres, sí, perdón, dos, 1,80 de la estatura de Jesús, 3,80 más lo que haya salido, ponle 4,30, 4,50 o quizás 5 metros, para imaginarnos el peso que haya tenido esa cruz. Sí, O sea, que le va no, a cargar. claro. No, y la parte que va adentro también. No, esa es la base. O sea, la base de la cruz es la parte de abajo y como a 2 metros está en donde apoya el pie. O sea, para imaginarnos el peso enorme de esa cruz y la llaga esa que se le formó en el hombro por irla cargando, ¿no? Sí. En este punto, los que estaban sentados sobre el pecho de Jesús se levantan para sujetar las rodillas. Jesús tiene un movimiento involuntario de quitar las piernas, al ver brillar con el sol el largo clavo, que es el doble de largo y doble de ancho que el que se utilizó para las manos. Le aplastan las rodillas despellejadas y aprietan sobre las pobres espinillas golpeadas, mientras los otros dos cumplen la operación, mucho más difícil, de clavar un pie sobre el otro, tratando de empalmar las articulaciones de los tarsos. Por más que cuidan y tienen firmes los pies, en el tobillo y los dedos, contra la cuña, el pie inferior se mueve por las vibraciones del clavo, y lo deben casi desclavar, porque después de haber entrado en las partes blandas, el clavo, ya sin punta por haber perforado el pie derecho, debe ser movido un poco más al centro. Golpean, golpean, golpean. Lo único que se oye es el atroz sonido del martillo sobre la cabeza del clavo, porque todo el calvario son ojos y oídos atentos para captar toda la escena y festinar. Junto al áspero sonido del fierro hay un lamento sordo de paloma, el sollozo ronco de la Virgen que a cada golpe se dobla, como si el martillo estuviese golpeando a la madre mártir. Con razón parece próxima a quedar despedazada por esta tortura. La crucifixión es tremenda, parecida a la flagelación en dolor, más atroz al verse porque se ve desaparecer el clavo entre la carne viva. Pero en compensación es más breve. La flagelación agota por su duración. Bueno, este es el inicio de esta crucifixión, ¿no? Es el inicio del atroz sufrimiento de Jesús y el atroz sufrimiento de María. O sea que aparte de estarlo viendo, lo está sufriendo en su interior por esa unidad, esa unión de voluntades con su Hijo, esa unión de vida con su Hijo. ¿Y cuánto no sufre una madre por ver el dolor del Hijo? ¿Cuánto no habrá sufrido María por ver el desgarro y la carnicería que estaban haciendo de su Hijo, y no solo de su Hijo, de su Dios? Híjole, tremendo, ¿no? Estamos prácticamente iniciando esta última etapa de la vida de María en compañía con su Hijo. Y es una etapa tremenda. Y esto es el cumplimiento de 33 años de estar pensando que día con día se acercaba. 33 años sabiendo exactamente lo que le iba a pasar y viendo que día con día era más cercano, más cercano, más cercano. No tenemos la menor idea de lo que sufrió ni Jesús ni María. Sí. Pero bueno, amigos, el tiempo se nos termina. Y pues continuaremos en el próximo programa con esto mismo, hasta llegar a la parte final, que es la muerte, el entierro de Jesús, ¿no? Así que gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias. Y nos oímos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.